Nos vamos al contacto con Javier Preciado Patiño, es consultor de RIA Consultores. Vamos a hablar de economía, pero también vamos a hablar de producción, porque lo que queremos hablar particularmente está relacionado con el comercio exterior y la necesidad de una economía como la nuestra, en donde la ventana hacia afuera es la generadora de divisas. O sea, cuando vos vendés la producción propia, digamos, cuando vos vendés lo que genera, ya sea productos o servicios, cuando lo vendés puertas afuera de tu país, lo que estás generando es ese valor agregado monetario, Claro. ¿no? Y queremos saber cómo están las cosas ahí. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Rocío Suárez, Agustín Amado, los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días, Agustín, Rocío, gracias por esta comunicación y un saludo muy grande a toda la audiencia allá en nuestra querida Neuquén y Río Negro, en la Patagonia, Argentina. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la situación actual del sector agropecuario? Mirando hacia... Mira, es una situación, diría, dual, ¿no? A ver, por el dual? lado puramente agronómico, me voy a referir a los cultivos básicamente pampeanos, como son la soja, el trigo, el maíz, el girasol, que tiene una campaña muy buena, el sorgo, la cebada, que hacen, digamos, la gran generación de divisas para el país, ¿no? Desde el punto de vista agronómico, está muy bien, el trigo está en el 95% en muy buen estado, se está sembrando más girasol que nunca, se va a sembrar el maíz temprano, la cosecha de soja fue buena, en fin, desde ese punto de vista, la verdad que está todo óptimo, no ha llovido, en algún lugar es cierto que está inundado, como es el caso de 9 de julio, Carlos Casares, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, pero a nivel, digamos, nacional está muy bien. Pero por el otro lado, desde el punto de vista de los números de la agricultura, del productor, del chacarero, ahí la situación es diferente. Los costos han aumentado sensiblemente, había costos en pesos que quedaron dolarizados y que estuvieron muy por encima de la inflación. Mejor ejemplo, el gasoil y todo lo que eso implica a la hora de contratar las labranzas, el flete, el movimiento de grano, ¿no? Y todo lo que implica la energía. Con precios internacionales que no son los mejores, tampoco son los peores, digamos, son una especie de precios pre-COVID, no pre-pandemia, y con un tipo de cambio que estaba muy bajo, digamos, para la cuenta, ¿no? Para la rentabilidad del productor, que ahora mejoró un 10-15%, pero que todavía no llega a acomodar del todo los números. Esa es la situación, digamos, general. Con un agregado que es ahora el tema de las tasas de interés, que te complica el financiamiento en pesos y que te lleva a tener que hacer toda una ingeniería financiera de un crédito en dólar, linkearte con los pesos, tasa de plazo fijo, bueno, toda una complejidad que el productor habitualmente no lo hace, porque al productor le gusta sembrar, producir, ocuparse de la parte agronómica y cuando tiene todo cosechado, vender, ¿no? Eso es el 90% del productor que se maneja así. Esa es una síntesis que les puedo hacer. Y la proyección, porque a ver, este es un momento clave digamos, en la apertura económica, pero también en la definición de reglas de juego económico de la Argentina, que está fuertemente atado a un proceso electivo que está en curso, ¿no? ¿En qué medida estas particularidades que acabas de describir están condicionadas o han sido permeadas, digamos, por esta expectativa o expectación que existe respecto de cómo va finalmente a seguir evolucionando la Argentina en términos políticos, de política económica? Claro, bueno, mira, yo te diría que en esto, ¿no? En cómo la cuestión electoral le pega al sector, hay dos grandes temas, ¿no? Uno que a ustedes les va a interesar particularmente, pero el principal es el tipo de cambio. O sea, el gobierno está convencido que su mandato es el de bajar la inflación. Para bajar la inflación, además de cerrar todas las canillas del gasto público, tiene que mantener el dólar a raya, y para mantener el dólar a raya, no, o sea, artificialmente manipulado, tiene que recurrir a el dólar soja que hubo
en junio, a préstamos del Fondo Monetario Internacional, cosa de inyectar dólares en la economía, mantenerlo quieto, y bueno, ahora en esta situación particular, la idea es también cerrar la canilla, digamos que no, secar la plaza de pesos, además de dólares que no hay, y entonces llegar primero a septiembre, ahora el 7, que hay elección de la provincia de Buenos Aires, y después llegar a octubre, al 26 creo que es la votación, con un dólar planchado y bueno, después o bajo control, digamos, y después se verá, ¿no? Eso le pega directamente a la actividad agrícola o agropecuaria, si lo querés. Y la otra cuestión que le pega fuerte a las economías regionales es también la política de liberalización de las importaciones, particularmente las que tienen que ver con los alimentos. ¿Por qué? Porque también con la idea de que si vos abrís la importación, los precios al consumidor van a bajar, cosa que finalmente no ocurre, está dejando entrar alimentos, mucho desde Chile, muchísimo desde Chile, desde Brasil también, y hasta incluso desde China, que son productos que se producen en Argentina, valga la redundancia, mejor ejemplo el tomate y la caña de tomate, y está generando, digamos, una corrosión del tejido, de la matriz productiva de esas cadenas muy fuerte. Lo del tomate realmente es muy complicado. Todo el día salen notas de que los productores no tienen a quién vender el tomate y lo están regalando, que las fábricas deciden importar la pulpa en vez de comprar el tomate al productor y procesarla. Bueno, todo eso que en los diarios de las regiones de Cuyo, del NOA, está presente constantemente, también es el resultado de la política económica sobre la matriz productiva. Javier, ¿cómo va? ¿Qué tal, Rocío? Te pregunto, y volvemos un poco al escenario político, pero obviamente vinculado a lo que es el sector agropecuario. Hace un par de años, cuando eran las elecciones presidenciales, el gobierno anterior se jactaba de que había sido una mala época para el sector agropecuario, principalmente por la sequía. Y evidenciaban que en los próximos años, es decir, los que estamos transcurriendo ahora, esto iba a cambiar, que iba a desarrollarse un escenario climático que iba a potenciar este sector. ¿Esto es así y el gobierno actual lo está aprovechando? Bueno, en la campaña 22-23, que coincidió con el proceso electoral para presidente, se perdieron por la sequía el 50% de la soja y un tercio del maíz. Y eso redundó, igual, otros cultivos también, ¿no? Pero todo eso redundó en que hubiera 20.000 millones de dólares menos de ingresos de divisas en ese 2023, ¿no? Que influyó bastante en el resultado electoral. Eso ya cambió en la campaña siguiente, en la 23-24, cuando asume Milei, siguió en la 24-25, y ahora, digamos, el clima es muy bueno, y vuelvo a reiterar, porque capaz que alguien está escuchando desde el oeste de la provincia de Buenos Aires y dice, mira, yo tengo todo inundado. Sacando esa región, realmente desde el Chaco hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, la situación es positiva, ¿no? Ahora, ¿se podría producir más? Por supuesto, por supuesto. Hay dos cuestiones. La cuestión básica, diría, es la rentabilidad de la agricultura, ¿no? Vos desde el gobierno deberías generar condiciones para que producir y fertilizar bien y usar una tecnología y apuntar a altos rendimientos te resulte negocio, porque en definitiva el negocio del productor es el buen negocio para toda la Argentina, toda la sociedad, porque entra plata y eso es bueno, ¿no? Ahora, como te decía, el tema de sostener el tipo de cambio muy arbitrado desde la necesidad electoral y dejar correr, por ejemplo, suba de costos por encima de la inflación, como es la energía, los combustibles,
eso perjudica, y sobre todo, ¿sabes qué, Rocío? Perjudica a los procesos de agregación de valor, porque en esa circunstancia, el que va a utilizar el maíz, va a utilizar la soja o el sorgo, la cebada, para transformarlo en algo de mayor valor agregado, generando empleo, generando inversiones, demandando a otros sectores de la matriz productiva, se le complica mucho, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, cómo está cayendo el procesamiento de cebada para hacer malta y con eso hacer cerveza. Cómo está planchada la producción de avícola, no se crece en exportación. Se redujo el crecimiento del sector porcino, y todo eso es valor agregado, ¿no? O te diría incluso, por ejemplo, que se exportó por esta política mucho poroto de soja, que es menos poroto que se va a procesar en la industria que está radicada en Santa Fe, que es una industria que emplea gente y que realmente paga muy buenos sueldos. Así que agronómicamente, climáticamente, la situación ha mejorado sensiblemente desde esa 22-23, sí, pero faltarían políticas que estimulen producir más y transformar más la materia prima en productos con valor agregado. Y decisiones, la pregunta va a ser amplia, y voy a cometer aquí quizá una contradicción, pero voy a pedir una respuesta sintética, nada más que por el aspecto tiempo que nos queda disponible. Pero hay decisiones que pareciera que están apuntalando a fortalecer precisamente lo que te acabas de mencionar, ¿no? El diseño de políticas públicas que permitan estimular la actividad agropecuaria. Uno podría interpretar que ahora frustradas, ¿no? Pero las decisiones de transformación de institutos como el INTA o el INTI u otros, de la misma manera que la importación de vacunas para lactosa, vinculado al tema ganadería, por ejemplo, tienen como finalidad esto, y sin embargo hay como una mayor expectativa, o quizás no alcanzan, o ¿cómo se visualiza esto? Bueno, va a ser difícil ser breve en esta reflexión que vos proponés, ¿no? Lo del INTA es muy bueno desde el punto de vista, el instituto, ¿no? Desde el punto de vista de generación del conocimiento. Yo creo que había que hacerle una actualización, una reforma acorde a los tiempos que corren. No creo que fuera esta, o por lo menos la forma en que se encaró. Vos fíjate que al final del día hubo un rechazo generalizado en el Congreso, y esas son cosas que si vos de la política lo podés ir manejando, podés llegar a un resultado positivo, y no a esta contradicción que hay ahora, que tenés un INTA, por ejemplo, por decirte el caso del INTA, ¿no? Ya reformado, con un rechazo del DNU que lo reformó, con lo cual esto entra en un limbo fenomenal a partir de ahora. Pero la cuestión yo creo que Agustín y Rocío, es la siguiente, ¿no? ¿Le conviene al país que se exporte ganado en pie para que se faene en otro país y genere trabajo en otro país? Esa creo que es la pregunta que nos tenemos que contestar, y te puedo hacer solamente un ejemplo, ¿no? O que el 63% del maíz que se produce en la Argentina se exporte. Disculpa mi ignorancia, pero vos dijiste, ¿se puede permitir que haya exportación de ganado en pie? Yo tengo entendido que la exportación de carne es carne, no ganado en pie, ¿no? No sabía que existía ese rubro y que pudiese tener una incidencia fuerte en la ganadería de la Argentina. Bueno, sí, el gobierno, le dio luz verde a la posibilidad de que vos, productor ganadero, en vez de mandarle tu hacienda a un frigorífico, la subas a un barco, el animal viaje hasta poner Indonesia, Turquía o algún país que compra, ¿no?, ganado en pie, y se faene ahí. Eso está vigente, todavía creo que no se hizo ninguna operación porque no es tan fácil, es complejo, ¿no? Además, el importador debería pagarle más al productor que el frigorífico local, ¿no? Pero digo, si desde el punto de vista del bien común, esa es una medida que vale la pena autorizar, ¿no? Yo creo que no, pero es mi opinión. Claro. Y respecto del maíz, Agustín, vos pensás que
2/3 del maíz que produce la Argentina se sube a un barco y se exporta. Con esos 2/3 que se exporta, podríamos hacer etanol para mover todo el parque automotor a nafta y encima sobraría. O, por ejemplo, podríamos multiplicar por 8 la producción avícola, o podríamos alimentar 180 millones de cabezas de cerdo contra las 8 que hoy se producen. Vos fijate el potencial que tenemos de agregar valor, de crear empleo, de generar desarrollo local, y que se está desperdiciando, que en algún momento debería haber una política o generar herramientas para que, como hace Brasil, en vez de exportar el 60% o 63% del maíz, de exportar solamente el 30%, y que todo el resto se transforme localmente, generando riqueza y valor agregado para las comunidades, ¿no? Ahí está. Gracias, Javier. Te agradecemos mucho la gentileza de atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes y siempre a disposición, y bueno, como les decía, un saludo muy grande a toda la audiencia allá en nuestra querida Patagonia. Dale, muchas gracias. Javier Preciado Patiño es director de RIA Consultores, es una agencia, es una consultora que sigue muy de cerca, muy atentamente, la evolución sobre todo del mercado agropecuario en la Argentina, y están, bueno, advirtiendo respecto de estas circunstancias que podrían ser atendibles o podrían ser atendidas desde las decisiones que se toman en el campo político, precisamente para estimular tal vez el principal motor que hoy tiene la economía de nuestro país, como es el campo. Claro.